Buenos días, Dios los bendiga. El día de hoy vamos a poner en pausa el libro de Juan y vamos a- a estar hablando, hermanos, del tema de la oración. Le he titulado nuestro tema Aprendiendo a orar con Jesús. Son 4 versículos que probablemente sean muy extensos. Estamos de pie. Y Lucas describe un suceso que ocurrió justo después de que el Señor termina de orar. Am, y después de todo, algo que sí es muy cierto es de que orar, hermanos, es una muestra de dependencia de Dios. Orar es reconocer su superioridad. Orar es reconocer, hermanos, su santidad. Orar es el anhelo de querer que Él venga a reinar a nuestra vida. Cuando usted reconoce esto en sus vidas, termina haciendo su voluntad. Y eso es lo que estamos a punto de ver en Lucas 11 del 1 al 4. Sería once, Lucas 11 del 1 al 4. Dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por este tiempo que nos permites, Dios. Tú eres bueno, Dios. Gracias porque permites que nos reunamos, Señor, en este lugar, Dios. Sabemos que viene de ti, Dios. Agradecemos también a esta iglesia que pues nos abre sus puertas y queremos pedir, ¿verdad?, por ese tiempo que vamos a tener meditando en tu palabra, Dios. Te pido por los hermanos que vienen en camino y los que no pueden venir, Señor, también que los cuides allá en sus casas, Dios, o en sus trabajos. Y también, Dios, quiero pedir por la familia, Dios, de mi esposa que viene en camino. Cuídalos, Dios, y lleguen a salvo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, la pregunta que quiero hacerles el día de hoy es, ¿alguien de aquí cree en la oración? ¿Alguien de aquí cree en la oración? Bueno, cuenta la historia, hermanos, de un pequeño pueblo que históricamente había sido libre del alcohol, pero un empresario local decidió construir una taberna. Una taberna es un lugar público donde sirven cerveza, ¿verdad?, y bebidas. Y había un grupo de cristianos, hermanos, un grupo de cristianos de una iglesia local, preocupados. Ellos estaban preocupados sabiendo esto. Planearon, hermanos, una vigilia de oración para pedirle a Dios que interviniera. Casualmente, poco después, cayó un rayo sobre el bar, sobre esta caverna, sobre el bar, y este se encendió por completo. El dueño del bar demandó a la iglesia, alegando que las oraciones de la congregación eran las responsables. Pero la iglesia contrató a un abogado para argumentar en el tribunal que no eran responsables. El juez y el alcalde de este pueblo, tras revisar el caso y posteriormente hacer una investigación, ellos declararon esto. Y vean, qué triste. Vean lo que declararon. Dijeron, sea cual sea el resultado de este caso, una cosa está clara. El dueño de la taberna cree en la oración y los cristianos no.
Aunque suene mal, realmente es verdad. Hoy en día hay muchos cristianos que realmente no creen en la oración. Incluso algunos sienten estar hablando solos, hermanos. Pero eso no es lo que dice su palabra. Más bien dice, en el Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor. En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios por ayuda. Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 18:6. Y eso es justo lo que estaremos atendiendo el día de hoy, porque una de las características de un creyente es que se distingue por la oración, por la oración. El orar era algo que en tiempos antiguos identificaba, hermanos, a una comunidad religiosa. Y hoy en día también. De hecho, en ocasiones los mundanos que no son religiosos, o sea, que no son convertidos, vienen a los cristianos para pedir una oración por algún familiar o algún amigo que tiene alguna necesidad. Y me ha tocado escuchar que dicen, ora por mi familiar, dicen. Tú que estás más cerca de Dios. Pero la realidad es que todos pueden ir, hermanos, delante de Dios y dejarle saber sus necesidades. Pero el único requisito es ir con humildad, reconociendo quién eres tú y quién es Dios. Son tres cosas. Ir con humildad, reconociendo quién eres tú y quién es Dios. Es decir, tú eres un pecador que necesita estar a cuentas con Dios, porque se supone que sabes quién es Dios, santo, santo, santo. Y ese es el problema con los que dicen, pídele a Dios tú que estás más cerca de Él, porque ellos reconocen que están alejados de Él. Y no les interesa, hermanos, venir a Él, porque no les interesa, hermanos, salir o dejar sus malos caminos. Por eso dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. La gente por naturaleza ama las tinieblas, ama su pecado. Y esto impide venir, hermanos, con confianza en oración con Cristo. Y dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que dice Juan 3:20. Este es Jesús hablando. Por estas razones es difícil para una persona venir a hablar con Dios, y en el caso del cristiano, pues la incredulidad, ¿verdad? Es el factor más fuerte que obstaculiza la oración. Sin embargo, algo sí estoy de acuerdo con los inconversos cuando dicen, ora por mi necesidad, tú que estás más cerca de Dios. Porque un ciego recién sanado por Jesús dice que Dios no escucha a los pecadores. Él dice que Dios no escucha los pecadores. Y esto está registrado en Juan 9:31. Veámoslo desde el principio para conocer el contexto. Sería Juan 9:18. Juan 9:18. Amén. Juan 9:18 al 31 dice, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, ¿es este tu hijo, el que ustedes dicen nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que nuestro hijo, que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que
¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él, ya es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador, o sea, Jesús. Entonces él les contestó, si es pecador, o sea, el ciego, dijo, si es pecador, no lo sé. Dice, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Y luego después viene nuestro texto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Hasta ahí. Entonces este ciego da testimonio. Él nos está diciendo que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Y bueno, después de esta breve introducción, vamos a enfocarnos en nuestros textos que les leeré una vez más para que no pierdan la noción, ¿verdad?, de los textos. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan, o sea, Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, esta oración no solo enseña a los discípulos y a nosotros a cómo orar, sino a cómo vivir y actuar. En pocas palabras, nos enseña a vivir dignamente como hijos de Dios. Y Lucas hace énfasis en la oración más que otros evangelios. Por eso algunos han llamado el libro de Lucas como el evangelio de la oración. Y él, ¿verdad?, intencionalmente lo hace para que veamos nuestra necesidad de orar y tener una vida en comunión con Cristo. Bueno, Lucas quiere que veamos cómo Cristo se refugió en la oración en los momentos más difíciles de su vida aquí en la tierra. 7 veces vemos a Lucas que registra a Cristo orando al Padre por su necesidad. Y Lucas quiere que veamos a Cristo para ver el ejemplo, ¿verdad?, para ver el ejemplo en Él, con el fin de confiar en Cristo. Dice Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, dice el texto que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar.
Lucas vio necesidad urgente, hermanos, de documentar este suceso porque dice aconteció. Y es que para Jesús orar era algo que hacía, ¿verdad? Por amor al Padre. Había una comunión tan fuerte entre Él y el Padre que quizás no entiendamos. Tal vez no lo entendamos, sino hasta que estemos en el cielo. Porque el simple hecho por el simple hecho, hermanos, de que antes de que Cristo viniera a la tierra, Él ya disfrutaba de la gloria del Padre. Para comprobar esto, síganme a Juan 17:1. Juan 17:1. Juan 17:1. Amén. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Algunos dicen antes que el mundo fuese. Hermanos, no esperamos menos. Era lógico que Jesús orara de manera continua. Era algo muy normal y era necesario, ¿verdad? En manera como ilustración, es como aquellos que tienen a su padre, ¿verdad? y a su madre en otro país. En ocasiones duran horas, ¿verdad? Hablando por teléfono. Bueno, algo parecido sucede con Cristo. Él ama al Padre y no hay otra cosa que le duela que separarse del Padre. Así lo dice Mateo 27:46. Se los leo rapidito. Dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes deben tener una idea, hermanos, qué tan íntima era esta relación. Y ahora Jesús está pasando por un tiempo, hermanos, de tormento y sigue aferrado al Padre. Y eso es algo, hermanos, que los cristianos hoy en día no hacen, lamentablemente. Si les va bien en sus días, hermanos, no le hablan. Si les va mal, menos le hablan porque quieren solucionar todo por su propia mano. Esto no era algo que Cristo hacía. Y pues qué ironía, ¿verdad? Qué ironía, Cristo está clavado en la cruz, aferrado al Padre por los pecados de su pueblo. El Padre se aparta de Cristo por culpa de nosotros y después su pueblo no le ora, no le habla. Así de triste, hermanos, está la situación. Por eso Lucas quiere que veamos esta importancia de orar al Padre, es decir, hablar con el Padre. Orar es hablar. Orar es hablar con el Padre. Entonces, volviendo a Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Estamos en Lucas 11:1. ¿Dónde estaba Jesús cuando esto aconteció? No sabemos. Algunos dicen que en el monte de los olivos, pero no dice con exactitud, ¿verdad? Solo dice que un lugar. Después la siguiente fracción del versículo dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Hermanos, lo que sí sabemos es que
los discípulos sí lo vieron y lo oyeron orar. Hay un dicho que dice: el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Y hay otro: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Bueno, todo el que se junta con Cristo, hermanos, camina con Cristo, actúa como Cristo, habla como Cristo. Una vez le dijeron a Pedro, cuando lo negó 3 veces, le dijeron: tú eres uno de ellos porque hablas como Él. Y ahora estos discípulos, quienes tuvieron, hermanos, la experiencia, la bendición de juntarse con Cristo, estoy seguro que pudieron notar, hermanos, esa comunión que tenía Él, ¿verdad? Cristo con el Padre. Y al ver esto, su corazón se conmovió, se conmovió. Hay ocasiones en que nos toca, hermanos, convivir con personas muy piadosas, que son personas de Dios, y aprendemos de ellos y se convierten, hermanos, en un ejemplo de su humildad. Me ha tocado aprender en lo personal, ¿verdad?, de ellos. Y estos discípulos les pasa algo parecido. Vieron el arrepentimiento de los samaritanos, vieron la fe del oficial y la curación, ¿verdad?, de su hijo, pero sobre todo vieron, hermanos, la comunión entre Cristo y el Padre, y no se aguantaron, hermanos, las ganas de pedirle a Cristo que les enseñe a orar. Esto es algo, y esto, hermano, de alguna manera nos testifica que Cristo realmente oraba muchísimo. Y tanto fue que sus testigos, o sea, los discípulos, quisieron aprender de Él. Y esta es la única vez en la que alguien le pide, hermanos, a Jesús que le enseñe a hacer algo en específico. Y mientras meditaba, hermanos, en el tema de la oración, me di cuenta que el centro de toda decisión que toma el cristiano, hermanos, es la oración. Porque lo que los discípulos están pidiendo no es que les enseñe a predicar, no es que les enseñe a profetizar o expulsar demonios, testificar o encontrar, ¿verdad?, su ministerio o hacer crecer una iglesia, sino que ellos se fueron a lo que te llevará al éxito, hermanos, espiritualmente hablando. Porque veían a Jesús y se dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta que para ser exitoso, hermanos, en el ministerio o en la vida diaria era la oración, la oración. Y si Jesús lo hacía frecuentemente, ¿qué nos hace pensar, verdad, que nosotros no necesitamos hacer lo mismo? Continuamos con nuestro versículo 1. Así, Lucas 11:1, ¿verdad? La siguiente fracción dice: y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Al parecer, hermanos, según lo que testifica uno de los discípulos, ¿verdad?, de Jesús, dice que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Ellos notaron que la característica de un discípulo de Cristo era orar. Estoy seguro que escucharon las oraciones, hermanos, de Juan el Bautista, y las de Jesús, y eran muy parecidas. Pero ¿cómo aprendió Juan el Bautista a orar, hermanos? ¿Cómo aprendió él? Bueno, recordemos que los padres de Juan el Bautista eran, pues, un matrimonio, ¿verdad?, de Dios, Zacarías e Isabel. Ambos eran justos, hermanos, delante de Dios. Así lo dice Lucas 1:6. No sé si quieren acompañarme. Lucas 1:6. Lucas 1:6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y luego después nos brincamos, hermanos, ahí mismo al versículo 13, Lucas 1:13.
Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y quiero que hagamos una observación en el versículo 6. Eh, no sé si recuerdan que leímos que decía, eran justos delante de Dios, eran justos delante de Dios, en el versículo 6, Lucas 1:6. Después nos describe las características de ellos, porque dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, por causa de que eran justos delante de Dios, Dios escuchó su oración, porque ellos deseaban, hermanos, un hijo, pero Elizabeth era estéril. El asunto es que los padres de Juan eran justos, hermanos, delante de Dios. Y fue por sus padres que Juan el Bautista, hermanos, sabía orar. Tenía, hermanos, una relación con Dios. Recordemos que Juan tuvo un tiempo en el desierto, hermanos, a solas. Y esto, pues, fortaleció esa manera de orar con Dios, ¿verdad? Porque, pues, en el desierto no había nadie más con quien hablar, ¿verdad? Más que con Dios. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista y los de Jesús, muy seguro, ¿verdad? Que notaron la diferencia. Notaron la diferencia en el estilo de la oración de los líderes, hermanos, judíos. Incluso Jesús dijo en Mateo 6:7, él dijo, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y este es un problema. Esto, Mateo 6:7 es un problema que aún todavía en estos días es visto, ¿verdad? Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y eso de las vanas repeticiones, no sé si podremos cubrir, ¿verdad? Hoy todo esto de la palabra vana. Tiene un mensaje muy grande esto de la palabra vana. El asunto es que los discípulos de Juan y Jesús deseaban saber cómo hablar con Dios de la manera más correcta. Otro punto que debemos notar es que ya leíamos en Mateo 6:7, ¿verdad? Que dice, no usen vanas repeticiones. En nuestro texto de Lucas 11:1 dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. No dice, enséñanos una oración. Él no dice, enséñanos una oración que podamos repetir. Ni tampoco dice, enséñanos cómo orar. Pero sí dice, enséñanos a orar. Y Jesús va a responder, no con una programación, hermanos, de oración, para que ellos la estén recitando, repitiendo, sino un patrón para practicar. En pocas palabras, Jesús no les da un cómo orar, sino que simplemente les dice que oren, es decir, que hablen con Dios. En resumen, la única manera de aprender a orar, hermanos, es hablando con Dios, es orando. Pero el interés que tenían, hermanos, los discípulos sobre la oración fue, por ejemplo, de Jesús, ¿verdad? Como vemos en Lucas 9:29. Si pueden acompañarme en Lucas 9:29 y no perdamos Lucas 11:1, porque vamos a estar brincando, ¿verdad? De un lado a otro. Lucas 9:29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hermanos, hablar con Dios sin duda cambia nuestra esencia. Incluso puedo decir que es un pedacito, hermanos, de cielo dado por Dios
en su gracia, hermanos. Y cuando esto sucede, vemos eh, su rostro resplandeciente, hermanos, como el de Jesús. Pero si vemos no vemos el rostro, ¿verdad?, de la persona, del hermano resplandeciente como el de Jesús, pero sí vemos el resplandor del Evangelio, hermanos, en su vida. Y los que le rodean ven, hermanos, su brillo. El asunto es que esto es similar a lo que ocurrió, hermanos, con Moisés. Vayamos a Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. Me indican con un amén cuando estemos listos. Éxodo 34, 29 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio. Recordemos que testimonio es equivalente, hermanos, a las escrituras. Y luego dice, en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermanos, cuando dice que Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía, significa que la gloria de Dios no se podía sentir, hermanos, ni percibir, sino que solo se podía ver. Una característica de Moisés, hermanos, era su humildad. Según Números 12:3, dice, ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué aprendemos? Nuestra humildad, hermanos, nuestra humildad abre la puerta para tener una conversación legítima con Dios. Eso significa que cuando vayamos, hermanos, con el Señor, uno de los primeros requisitos es ir, hermanos, con humildad. Por eso Lucas 11:1 comienza reconociendo la majestad, hermanos, y la grandeza de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Después la pureza, dice, santificado sea tu nombre. Después reconocemos, ¿verdad?, con humildad y decimos, venga tu reino, venga tu reino. Pero es la humildad, hermanos, que nos hace compatibles para hablar con Dios. Por eso creemos que las personas que se creen superiores sobre los demás y se jactan, es evidente que nunca han visto realmente la belleza de la santidad, hermanos, de Dios, y no tienen un conocimiento claro del estado de sus propios corazones, hermanos. Entonces, hermanos, Jesús nos dio un modelo de oración que debemos practicar, pero antes de eso nos advierte, como leíamos en Mateo 6:7, no usar vanas repeticiones. No usar vanas repeticiones. Mateo 6:7 decía, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice Mateo 6:7. Muy interesante, ¿verdad? Cuando dice, y orando, dice, y orando. No dice, si oras, dice, y orando. Dice que orando, ¿verdad? Dice, y orando. Esto es porque es algo que se supone que todo discípulo de Cristo debe de hacer. Dice también el texto, no uséis vanas repeticiones, que significa no hablen solo por hablar. Es decir, venimos delante de Dios, hermanos, con humildad y hablamos con Él con sinceridad y al punto, hermanos. Y podemos decir un ejemplo, ¿verdad? La manera incorrecta
Con vana palabrería sería, por ejemplo, la repetición tal vez de un empleo. Es como si decimos, eh, Dios, dame ese trabajo, sí, sí, por favor, ¿verdad? Es que lo necesito, por favor, Dios, mira, ¿verdad? Eh, es que no tengo para mis necesidades, ¿verdad? Esa es una manera incorrecta. La manera correcta sería, Señor, tú eres soberano sobre todo y conoces todas las cosas, la necesidad que tengo de ese empleo, pero confío en tu soberanía y descanso en eso. Sé que si al final no lo consigo, fue lo mejor para mí y al final tú proveerás todas mis necesidades conforme a tu propósito. Amén. Es la manera correcta. No vamos con Dios y estamos repitiendo lo mismo, ¿verdad? A eso se refería Jesús. Usar vanas repeticiones siempre ha sido un problema, incluso entre los hombres, como dije. Es como un intento, hermanos, de persuadir. Y si eso es una manera incorrecta de hablar entre los hombres, cuanto más con el Señor que creó los cielos y la tierra. Por eso dice el versículo 7 de Mateo. Dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Otro error muy grande es recitar el modelo de Jesús, como se conoce comúnmente el Padre Nuestro. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Ese es otro ejemplo de vanas palabras. Incluso en las películas nos ha tocado, ¿verdad?, ver alguna escena donde alguien está en peligro de morir y recitan este Padre Nuestro, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como repitiéndolo y repitiéndolo. Pero el Padre Nuestro no fue dado, hermanos, para memorizar y recitar. Por eso los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. No dijo, enséñanos una oración. Si ese fuera el caso, tuviera documentado, hermanos, en el Nuevo Testamento. Entonces, claramente, nunca fue la intención, hermanos, de Jesús hacer que los discípulos y nosotros memoricemos esta oración para recitarla. Más bien, fue un modelo a seguir para aprender a hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ese es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Santificado sea tu nombre, esa es la condición del Padre, que Él es santo. Venga tu reino, dice también el texto, Lucas 11:1. Dice, venga tu reino, ese es el deseo, que el Padre reine en nuestras vidas. Y luego dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la providencia de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es el proveedor. Perdónanos nuestros pecados. Dios es el único que puede perdonar los pecados. Y lo dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esa es una evidencia de un corazón regenerado. Nadie perdona realmente si el corazón no ha sido regenerado. Y lo dice, y no nos metas en tentación. Esa es una dependencia de Dios. Mas líbranos del mal. Ese es un reconocimiento de nuestra debilidad. Esta oración, hermanos, resume la grandeza y santidad de Dios. Resume el anhelo porque Él reine en nuestras vidas. Describe su rechazo al pecado y finalmente termina en nuestra total dependencia de Dios. Así que antes de ir delante de Dios, hermanos, debemos ir con humildad y sabiendo quién eres tú. Esto es que entendemos nuestra condición natural caída y quién es Él, o sea, refiriéndose a su santidad. Entonces Cristo dijo que no vayamos delante de Él con vana palabrería. La palabra vana significa algo vacío, inútil.
sin valor o sin propósito. La palabra vana significa algo vacío, inútil, sin valor o sin propósito. De hecho, Eclesiastés, si pueden ponerme aquí Eclesiastés 1:2, Eclesiastés 1:2 usa esta palabra vana. Él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad es una palabra clave, hermanos, en el libro de Eclesiastés, que aparece 34 veces. La palabra hebrea original significa brisa, aliento o vapor, y habla de la fugacidad de las cosas. Se traduce como sin sentido, futilidad e inútil, ¿verdad? En varias versiones de la Biblia. Hace años existía, hermanos, una revista llamada Vanidades. No sé si aún exista esta revista. Se llamaba Vanidades. Todas las mujeres, hermanos, se llenaban de emoción por querer comprar esta revista sin saber que era una revista vacía. Como dice el diccionario, sin sentido, vacío, inútil. Ese es el significado, hermanos, de esta palabra, vana o vanidades. Entonces, vamos con Cristo, no con vanas palabrerías, es decir, palabras vacías, como si quisiéramos impresionarlo. Para confirmar esto, acompáñenme a Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. Vamos a confirmar lo que les estoy diciendo. Dice Eclesiastés 5:2, dice, no se apresuren, vean lo que dice, no se apresuren en sus palabras, ni se precipiten en sus pensamientos. Y vean lo que dice, al plantear un asunto ante Dios, porque Dios está en el cielo y ustedes en la tierra. Por lo tanto, sean pocas sus palabras. Es decir, no vengan delante de Dios hablando demasiado, porque los que hacen esto, ¿verdad? Normalmente hablan desordenadamente. Como dije antes, debemos reconocer, hermanos, quiénes somos nosotros y quién es el creador del cielo y de la tierra. Eso significa que Él no puede ser, hermanos, manipulado por las palabrerías que salgan de su boca. Entonces la oración nos abre, hermanos, la puerta para hablar abiertamente con Dios. Eso significa que vamos delante de Él con humildad y sinceridad, no con vana palabrería como queriendo convencerlo. Hubo un caso en la palabra donde dos hombres fueron delante de Dios, pero solo uno fue escuchado por Dios. Vayamos a Lucas 18:10. Lucas 18:10. Lucas 18:10. Lucas 18:10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, o sea, un intérprete de la ley, dice, puesto en pie, y vean lo que dice, oraba consigo mismo, de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano era un servidor público, hermanos, de los romanos. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, hermanos, en el inicio resalté que cuando venimos delante de Dios debe ser con humildad, sabiendo a quién eres tú y quién es Dios que crió los cielos y la tierra. Dice el versículo 11, que el fariseo estaba de pie, y ojo, orando para sí mismo. Él estaba orando para sí mismo, es decir, él estaba hablando solo. Es lo que el texto nos está diciendo. Él no está hablando con Dios, él cree que Dios lo está escuchando, hermanos, pero no es así. Bueno, pero ¿por qué Dios no lo está escuchando, hermanos? ¿Por qué Dios no lo está escuchando a él? ¿Por qué no está escuchando al fariseo? Bueno, este fariseo vino a dejarle saber, vean, él vino a dejarle saber a Dios el asunto. ¿Recuerdan el asunto de Eclesiastés que acabo de leerles? Él vino a plantearle a Dios el asunto de Eclesiastés 5:2. Yo se los leo. No se apresuren en sus palabras, ni se precipiten en sus pensamientos. Y luego dice, al plantear un asunto ante Dios, porque Dios está en el cielo y ustedes en la tierra, por lo tanto, sean pocas sus palabras. Bueno, este fariseo vino a plantearle las cosas a Dios. Él no vino como dije antes, ¿verdad? Con humildad, sabiendo, ¿verdad? Con quién eres tú y quién es Dios, que hizo, hermanos, los cielos y la tierra. Él dijo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él no sabe, hermanos, que es un pecador y que sus justicias, hermanos, son como trapos de inmundicia. Dice Isaías 64:6. No podemos, hermanos, llegar delante de Dios y querer impresionarlo, hermanos, con las cosas buenas que hayamos hecho, hermanos, en toda la vida. Por eso dice nuestro texto de Eclesiastés 5:2, no vengan delante de Dios planteando un asunto. Es decir, no vengan a decirle a Dios cómo están las cosas. Y luego dice, porque Dios está en el cielo y ustedes en la tierra. Eso debe de darles a ustedes un mensaje, hermanos. Así que cuando vayamos delante de Dios, vayamos, hermanos, con humildad, sabiendo que tú eres un pecador necesitado de un Salvador y Dios es nuestro Salvador. Y Él está en el cielo y su nombre es Santo, Santo. Vamos a orar, hermanos.